¿Te has preguntado en algún momento por qué le damos tanta importancia, al aspecto nutricional? Tanto el aspecto de, los requerimientos que podemos llegar a tener, ¿no? Del consumo de proteínas, de carbohidratos, de grasas y de ciertos micronutrientes, ¿no? Hablando específicamente cuando estamos preparando embarazo o durante este, ¿no? Por ejemplo, el ácido fólico que todos conocemos. Entonces, a veces como que ya lo damos por hecho, ¿no? Que lo vamos a consumir o que nos lo van a mandar y realmente no sabemos en realidad por qué lo necesitamos. Y de forma muy gruesa, te puedo decir que estos macro y micronutrientes, y el ácido fólico pues es solo uno de tantos que necesitamos, pero estos macro y micronutrientes son, por llamarlo así, la materia prima que nos va a ayudar a cumplir las funciones que requiere hacer nuestro cuerpo, que son muchísimas. Dentro de nuestro cuerpo ocurren muchas reacciones químicas o bioquímicas. Y estas reacciones van a requerir justo de algunos micronutrientes, ¿no? Y algunos de estos compuestos o moléculas las vamos a poder llegar a producir endógenamente, otras necesitamos de una ingesta adecuada en la dieta, otros pues van a depender de ambos procesos. Entonces es importante que nosotros tengamos esta materia prima. Si yo no tengo un adecuado consumo, por ejemplo, de proteínas, ¿de dónde voy a formar no solo el músculo, porque el músculo es proteína, sino pues todos nosotros, prácticamente todo, toda nuestra estructura está formada por proteína, pero también nuestras hormonas son proteínas, nuestras defensas, nuestros neurotransmisores. En realidad, si nos diéramos cuenta todo lo que para todo lo que se necesitan proteínas, entonces tal vez tendríamos una mayor conciencia de un adecuado consumo. Claro que este consumo solo lo podemos saber con un especialista en nutrición, ¿no? O sea, realmente pues no es algo tan sencillo de calcular. Esto depende, no todas las personas requieren lo mismo, los procesos son diferentes o las etapas, ¿no? Depende si hago ejercicio, depende si tengo alguna condición específica, si hago ejercicio, qué tipo de ejercicio realizo, si estoy embarazada, si estoy en crecimiento, etcétera. Por otro lado, hay otros macronutrientes, no están los carbohidratos, las grasas, nosotros necesitamos energía y la principal fuente de energía son los carbohidratos, ¿no? Pero bueno, esto se los explico de una forma muy general. Nosotros hoy en día consumimos una alta proporción de carbohidratos y no, el problema no es el carbohidrato como tal, el problema es el tipo de carbohidrato que estamos consumiendo. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, estamos rodeados de pues una publicidad y mercadotecnia de alimentos que pues no son reales, como ya comentan muchos, y esto no es porque no exista los alimentos, no se dice que no son reales porque no existan, sino porque son alimentos que ya tienen mucho procesamiento, ¿no? Hablando de pues, la comida rápida y todo lo que vemos en la tele, ¿no? Desafortunadamente eso influye mucho en las decisiones que tomamos y por esto están incrementando ciertas condiciones de salud patológicas. Entonces, hablando únicamente de estos tres macronutrientes, pero bueno, son la materia prima para las funciones que realiza nuestro organismo. Entonces, tenemos que saber escoger bien, porque si no escogemos bien, a la larga, no quiere decir que de forma aguda me va a empezar a suceder algo. El cuerpo tiene la posibilidad de, pues, empezar a hacer sus ajustes, que poco a poco estos ajustes, pues, van modificando ciertas vías metabólicas que tenemos, por ejemplo, y entonces al ratito, pues, se va a presentar ya una diabetes como tal, que pues la mayor parte de las veces no la sentimos, o algún otro proceso metabólico, ¿no? Hablando ahorita de una común que todos conocemos. Y entonces en algún momento pues ya empezamos con síntomas. Esto no se da de forma aguda, esto pues va siendo crónico y el cuerpo va empezando a disfuncionar. Y es lo que muchas veces sucede en la vejez, pero desafortunadamente pues no solo está sucediendo en la vejez. Y por el otro lado tenemos a los micronutrientes que vienen de los macronutrientes, entonces de las proteínas, de los carbohidratos, carbohidratos pues hablando de frutas, de cereales, cereales estos integrales, ¿no? Que podemos llegar a tener de los granos o de las verduras o de las proteínas ya en particular, vegetales y animales, de las grasas habitualmente, y pues hablando de las formas saludables, ¿no? Porque la grasa, le tenemos mucho miedo, pero la grasa la necesitamos, ¿no? Nada más hay que saber escoger de cada uno de estos macronutrientes qué tipo de nutrientes estoy metiéndole a mi cuerpo. Entonces, los micronutrientes que vienen ahí también son imprescindibles. Hablamos mucho del ácido fólico, pero ¿para qué sirve el ácido fólico? El ácido fólico tiene muchísimas funciones y el ácido fólico no funciona solito, no actúa solo. Es como trabajar en una empresa, no solo se requiere un empleado, necesitamos varios y hay una cadena de empleados y se orquesta todo esto, ¿no? Para poder funcionar. Entonces, el ácido fólico no es lo único que necesitamos.